Hola, buenas tardes. Estamos con Víctor, después de varios jueves, son las 18:25 en Rosario, para hacer espacio de Reflexionando Juntos. Yo fundamentalmente he pasado un proceso de enfermedad, tuve un problema pulmonar, un problema de pleuritis, y también por la tos y el estertor de la tos me produjo una quebradura en la costilla flotante. Comento todo esto de la enfermedad. Realmente le tengo que agradecer a mi pareja Laura, que es médica de terapia, y digo de terapia porque si no yo tendría que haber estado internado por lo menos 10 a 15 días en el sanatorio, más sin embargo ella se bancó esta situación acá en mi casa, o sea, hice casi una internación domiciliaria y pude ir zafando. Estuve con faringitis, procesos duros, pero, comentaba Víctor que realmente a veces San Agustín decía que hacer sufrir al cuerpo de alguna manera le calificaba la mente. Y me acuerdo también de los judíos, señor Kippur, con el ayuno, que es una estrategia de no penar, sino de, no es un suplicio, pero dejar los placeres mundanos de la carne, sería, o del cuerpo, y cómo la mente clarifica. Y todo este proceso que pasé, gracias a Dios yo lo pasé, mi mente fue de una comprensión muy fuerte y pude escribir muchas cosas, y me hizo bien. No, digamos, no lo pasé agradable, pero mi mente funcionaba y funciona muy bien y puedo entender muchas cosas y escribir muchas cosas. La gente que tiene WhatsApp conmigo y Facebook habrá visto todo lo que escribí, todo lo que me contestaron y todo lo que fui devolviendo de información. Y un poco, además, cuando uno se enferma en general, a la gente le da como pudor hablar de su enfermedad, de que la pasa mal. Porque parecería que uno cuando está en un cierto nivel no tiene derecho a enfermarse y están como los grandes maestros. Como yo no soy maestro, ni gurú, ni nada parecido, estuve enfermo, sí, realmente enfermo. Así que fue una experiencia y además el decirlo me permite trabajar sobre, la palabra sería humildad de alguna manera, y que uno no es infalible, gracias a Dios, y necesitas a veces, por más que yo hice respiración, hice relajación, hice meditación, necesitas la medicina alopática para poder resolver situaciones. Y bueno, esto es un poco esta experiencia que tuve. A mí la reflexión, o sea, repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado, me permitió un poco entender esto más, darle otra vuelta a la mirada y fundamentalmente el insight, el darse cuenta, el saber la propia finitud, la propia mortalidad y la propia falibilidad. Tal vez algunos no se animen a mostrar cuando están enfermos y se ocultan. Yo no. Antes tal vez lo hacía, pero para mí fue una lección no barata, me refiero a los costos de displacer, pero funciona así. Y esto es parte de, como diría la Divina Comedia, el paraíso, el purgatorio y el infierno. Y muchos dicen que nosotros acá en la tierra
hablando místicamente ahora, estaba en el purgatorio. Y es parte de mi conocimiento y mi aprendizaje. Y fue un proceso que aprendí bastante. Bueno, explico todo esto, que fue el motivo por qué no hice el programa. No podía hablar media hora seguida, una hora seguida, porque me agarraba faringitis, tos, y tosía, me dolía muchísimo la costilla, me dolía muchísimo un desgarro que tuve también por toser. O sea, realmente a nivel físico fue una cagada, para hablar en castellano. Exactamente. Así que bueno, me tuve que llevar a silencio, pero mi mente siguió funcionando y escribiendo, como ustedes lo habrán visto, todo lo que escribí. Quiero hablar algo de Sarmiento. El día de ayer fue 11 de septiembre, que fue el día de Sarmiento. Y El maestro, justamente por el homenaje exactamente, a Domingo Faustino Sarmiento. la muerte de Domingo, sí, en 1888. Acá festejamos la muerte. Sí, somos necrológicos. Exactamente. Y lo que sí, que tengo un escrito, no sobre Sarmiento, sino sobre las cosas que escribió Sarmiento, y lo publiqué en Face y lo mandé por WhatsApp. No hablo sobre Sarmiento, sino todo lo que escribió sobre Sarmiento. Y esto surgió porque Beatriz Sarlo, en la revista Viva, había hecho todo una escritura, un escrito, haciendo elogios sobre Sarmiento. De lo que se conoce vulgarmente, el maestro de los maestros, bla, bla, bla. Y yo sabía que Sarmiento no era tan así como lo contaban. Inocentón. Y entonces empecé a buscar información y encontré realmente material muy fuerte de las cosas que dio Sarmiento. Contra el gaucho, contra los negros, contra los judíos, contra los árabes, contra los inmigrantes. Sarmiento era un facho de aquellos. Y escribió eso, civilización y barbarie. Exacto. Ahí está el punto clave, ¿no? Exactamente. Está publicado en todo lo que escribió Sarmiento. Perdón, ¿y cómo terminó esta historia? Beatriz Sarlo me pidió disculpas, pero no a mí, por haber publicado eso, y me preguntó qué quieres que haga. Así, y entonces le dije, lo único que te pido es que digas lo que era Sarmiento realmente, y que diga la verdad, no el mito como construido Sarmiento. Que sea la revista Villiquen. Porque hemos construido mitos sobre cualquier cantidad de atorrantes. Sí, sí, sí. Bueno, si a alguno le interesa, me manda un mail, por mail, o por WhatsApp, o por Face, y con mucho gusto le mando todo lo que está sobre Sarmiento. Repito, no son conceptos míos sobre Sarmiento, son escritos, donde está escrito, donde está publicado, toda la información de Sarmiento. Bien. Pero tengo el mejor concepto de Beatriz Sarlo, porque tuvo la valentía de decirse, de pedir disculpas y reconocer que está equivocada. Hay muy poca gente que tiene valentía de decir, me equivoqué. Porque obviamente, sobre todo cuando llegan a cierto nivel, creen que ya las saben todas y están todo de vuelta. Así que con mucho gusto le puedo reenviar a quien quiera todo lo que escribió Sarmiento en conceptos concretos de él. Yo en esto, una cosa que escribí fue, si entendés, podés mejorar. Dejá de ser un estulto o estulta, tu némesis tiene menos opciones. Lo hice a propósito esto, porque la gente dice, usa palabras raras para que la gente le cueste. No. Para que busque el diccionario. Exactamente, y para que piense, porque claro, es la puerta de acceso para que mucha gente piense. Estulto es ignorante, bruto, y némesis es el enemigo. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ser ignorante, tu enemigo interno y o externo,
tienes menos opciones de derrocarte. No una derrota, me refiero a nivel físico, de ganar, sino tiene que ver con tu propio crecimiento personal. Porque el mayor drama del ser humano es que está estancado en su conocimiento y después no tiene más tiempo. Otra cosa que escribí: la libertad no puede ser concedida, sino conquistada. Y acá sí voy a redondear algo, porque hay mucha gente que habla, y ahí le voy a dejar hablar un poco a Víctor después, ahí, porque tiene que ver con cuando hablan como fácilmente que la educación es la panacea a todos los males. Entonces yo puse, para completar y hacer jugar esto juego, o digamos, dominó, si política, partidismo, ideología es lo mismo y diferencias. A ver, cuando veo que la educación es lo mismo o es la panacea, la juventud hitleriana, o la juventud, los camisas pardas, están educados y tienen educación, o no tienen educación, pero tienen educación hacia el nazismo, claro. Tienen educación hacia el fascismo, pero educación es una herramienta de lo que es la política y el partidismo para llegar y cumplir con una ideología dada. Y acá Víctor sí va a entrar, si se anima a entrar, me imagino que sí, de alguna manera, de cómo él ve esta historieta de que la educación es simplemente, o cómo lo ve él, el tema educación, ideología, y cómo la educación puede estar o no al servicio de la ideología. Víctor, todo tuyo ahora un rato. Interesante, ¿no? Bueno, son reflexiones que nos ubican incluso en esta realidad, en las realidades críticas. Es importante, ¿no? No solo tomarlos, estas valoraciones como conceptos aislados, lo que es educación por un lado, lo que es ideología, sino que justamente, y yo he observado nuestra audiencia, incluso los mensajes que te han enviado, que es algo a veces global, que está integrado, y es cierto. Y que hay otros elementos, hay muchos elementos. Yo creo que está aquello que hemos olvidado, la concepción del mundo. Yo sé que en los años 70 esto corría como el agua que se vertía de Heráclito, que estaba en un momento y después no era la misma, pero que te hacía crecer, que te da conocimientos. Concepción del mundo. Es decir, teníamos una visión de totalidad, o todos buscaban una visión de totalidad, sea por ser conservadores, por derecha, con ideologías, porque ideología en definitiva es la representación de la realidad. Y esa ideología y representación de la realidad se hace, como decía José, con la educación. ¿O acaso cómo maduramos? De chiquitos tomando esa realidad de los mayores con los juegos, con esa impronta que nos va marcando, pero que está ya dirigida, orientada a decir, bueno, esta va a ser una sociedad de progreso. Y hay otro elemento, se ha confundido, y en el decurso de los años, antes era progreso social, donde todos tenían que estar integrados, donde todos tenían que tener una ubicación en la sociedad. Y no estoy hablando de las épocas entrando en el siglo XXI, sino en el siglo XX ya. Ubiquémonos, porque hay historias. Y la otra parte era directamente que era selectivo. Era como una especie de élite quien conducía todo, y entonces uno tiene que estar dentro del progreso técnico. El progreso social era el progreso que tenías personalmente, el éxito personal. En definitiva es tener poder, tener estatus en la sociedad, tener dinero, tener capacidad de acción en esa sociedad. Y nos metemos todo esto, ideología, educación, concepción del mundo, también política, porque ya estamos expresando, necesitamos organizarnos, unirnos, formar grupos para pujar en ese poder que nos está manejando, a ver si tenemos un espacio para igualarnos más, para ser más todos o para ser menos, ser un privilegio, una élite. Está mucho en juego eso, pero se ha olvidado. O sea que todo eso se ha olvidado, es como que ha sido desaparecido. Pero la educación en definitiva
para ser más simple, realmente es el arma, yo diría, hasta más terrorífica, como se ha desarrollado ahora para adaptarnos al sistema. Y entro en el principio, lo que hablaste, de Sarmiento. Somos todavía la educación de la 1420. Hemos hablado así medio, como hablamos también los gringos que vinimos de la Europa, de todo, pongamos, digo gringos porque somos extranjeros. No pongo de franceses, españoles, sí, italianos, los rusos, los alemanes, turcos, lo rusos, que sea. ucranianos, todo lo que sean, ¿viste? Y nos hemos acostumbrado a aquello, mi hijo el doctor. También en el progreso personal. No buscamos el progreso social, porque esos grupos fueron también marginados. Porque en el siglo XIX, y hay que tomar la historia, y yo la alabo aquí a Marcela Corte, he leído lo que escribió, que es importante tomar en cuenta la historia para saber dónde estamos ubicados en esto de la educación. Que no es solo Marcela Corte es una persona que claro, sigue bastante lo que yo escribo y claro, contribuye y aporta. Es una señora mayor, claro, muy inteligente, claro. muy estudiosa y escritora Exacto. y profesora. Perdón, disculpa que No, no diga quién es. importantísimo. Y me interesa eso, porque es lo que hemos olvidado actualmente. Yo creo que ahí sí tomo lo global, porque yo tengo una concepción del mundo también, del todo a lo particular. Hay gente que más bien arranca a lo particular, o sea, podemos partir de educación, ideología, política, grupos, organizaciones, trabajo, no. Yo tomo todo. ¿Cómo se organizó esta sociedad? ¿Cuál es el pacto original? Ahí entra la historia. Ahí entra también Sarmiento nuevamente. Sarmiento, ¿qué parte era? Y venía, incluso fue prácticamente nominado, uno dice, bueno, los norteamericanos dijeron, bueno, este es el tipo que nos interesa. Como fue otras veces, ¿no? Estos países del sur o de Latinoamérica siempre tuvieron a alguien con poder que era necesario desarrollar para meter eso de la educación y de la ideología. Hago una derivación, porque hay que tomar lo actual. Los medios de comunicación masivos son muy importantes, tremendamente, en esto de la educación y la ideología. Y me refiero a los periodistas. Y no digo perdón, fue una especie de resbalón. Ciertos periodistas, porque también generalizar ahí es uno de los grandes errores educativos del momento. Porque uno dice, y los políticos, y los empresarios, y los economistas. No, ciertos. Lógicamente, en momentos de crisis hay mayorías de unos y de otros. Y nombro a ciertos comunicadores que están mintiendo a la gente, tremendamente la mentira. En nuestro país es asqueroso, diría, repugnante. Y políticos también. Ahí sí lo tengo que nombrar a este muchacho porque lo escuché ayer como economista y como candidato, José Luis Esper. Le preguntaron, ¿cómo tendría que ser nuestro país? Para darle una salida. Esto es algo educativo, esto está bien claro. Y tendríamos que ser como Chile, como Perú, como Paraguay. Empecemos por el último. En Paraguay hay 800.000 nativos, pueblos originarios marginados, que si no los matan, los aíslan, les roban las tierras, le meten el narcotráfico. Un par, digamos, unos 50.000 vivos, riquísimos, hacen todos los negocios, queman los bosques originarios y de esa manera desarrollan su capitalismo. Y eligen los presidentes en función del Partido Rojo y siguen estando todavía el dictador Stroessner que asumió en 1955, esa es la historia de Paraguay, 1955, acuérdense, sigue gobernando ahora, hay un nieto, no está en el gobierno directamente, está en el poder. Claro, pero Es importante es verdad lo que está planteando y sí, acuerdo con vos, porque tiene que ver con la ideología. Claro, y Entonces, por eso la ideología es lo que marca, es la parte emocional de la concepción de vida mundo que tenemos cada uno. Y eso se transmite de generación en generación, que no tiene nada que ver con la política o el partidismo. Pueden ser de partidos distintos, claro, pero responden a un mismo concepto, una cosmovisión de vida mundo, porque es emocional. La ideología no es racional, es absolutamente emocional, que tiene que ver con las primeras experiencias infantiles. Por eso es tan difícil salir de esta historia. Hay mucha gente que dice, ¿por qué soy peronista? Pues todavía se acuerda cuando Evita, claro, o Perón le dio la bicicleta, o la máquina de coser para su mamá, exacto, o el pelota de fútbol. Entonces,
Por eso siempre las primeras experiencias infantiles, digamos, los grandes personeros de la historia, desde Jesús a Perón, Claro. sin comparar uno con el otro, No, no, no. o Hitler o lo Bueno, que aquí, sea, sí. quieren, dejad que los niños vengan a mí, lo decía Jesús. Claro, exacto. Porque cuando un niño compra, ese niño lo compra para siempre. Exacto. Porque se le inscribe en su emoción, no en su mente, en su emoción más profunda. Perdona, fíjate en la publicidad de los fideos Marolio, hay que decirlo directamente. A mí me impacta, y fíjate, nos toca la emoción. La nena, bueno, la chica es una actriz conocida y bueno, y que maneja todos los fideos Marolio. Y a lo último la nena le dice, mamá, te amo. Es tan tierno. Vos lo podés escuchar millones de veces y te emocionás si tenés buen corazón. Y eso es la emoción, lo que vos decís justamente. Cómo se maneja incluso por los medios. Eso es la publicidad. Se puede manejar otro. Pero aparte de la publicidad para los para Y te digo, a mí me emociona, es impresionante. Ahora, ¿Verdad que te da un datito? ¿Querés que te dé otro datito esto? Bueno, salto de Esper, bueno, lo que dijo de Chile, sabemos la educación, de Perú también sabemos cómo nos tienen marginados. Eso es lo que quiere para Argentina. pero Esper se saltó, ahora se va con el pelado. Claro, pero... Renunció, en serio, ¿eh? Lo vi hace un rato. Ah, sí, 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 bueno, pero yo digo, el concepto es, yo lo pongo como economista, y muchos economistas piensan como él. Y yo te digo, y en los medios, incluso muchos periodistas, y ahí sí los señalo y los culpo, ¿por qué ninguno habla de los 480.000 millones de dólares que están extranjeros que nos traen? Esa es la solución para Argentina, ese robo, porque es la tasa de rentabilidad que se llevan afuera. Lo que pasa, Víctor, que vos todavía crees que... Bueno, eso es anticapitalista, digamos. por eso. Exactamente. Bueno, pero hermano... Yo no discuto con vos que es parte de la razón, pero ellos consideran que ese es el camino. Claro que eso está bueno. Mucha está bien. gente amiga, yo digo que cree que Macri tiene razón. Y cree que tiene razón, porque Sí, sí. creen. Porque, sí. Es la palabra creer, Sí, sí. porque no es una ciencia, es una Claro, creencia. la creencia, exactamente. Como algunos creen que Cristina. ¿Ustedes creen que Maradona, por ventura, puede salvar a Gimnasia de Clima? Pero este vez escribí, hay dos personas que en vida, que yo los veo, y que la gente la mira y puede generar mucho amor Claro, o mucho odio. exacto. Uno es Maradona y otro es Cristina. Claro. Vos la ves a gente, cuando ve a Cristina, y la ves que hay gente que lagrimea verla. Mujeres que la lagriman y mujeres que la odian, la quieren matar. Y con Maradona es lo Sí, mismo. exacto. Son gente que despierta cosas profundas en cada uno. Pero lo más tremendo de lo que es la ideología, yo escribí algo de los delincuentes y puse algo así. ¿Qué puse? Lo estoy buscando porque lo puse acá y algo de la ideología. ¿Qué hacemos con delincuentes? Ah, sí. ¿Qué hacer con delincuentes? Y y puse, ¿qué hacer con delincuentes? Todo en cuanto al castigo, a revelarlo, todo está bien. Pero después quedaré un poco más para que se dieran cuenta que yo no preguntaba qué hacer como pena con los delincuentes, sino qué hacer para que disminuya los delincuentes. Claro. Y nadie pudo contestar. Y seguían qué hacer con los delincuentes. Es más, gente que puso en uno de tantas cosas que escribí, que ponían, hay que matarlo a todos. Claro. Entonces yo le contesté muy irónicamente. ¿Y si te matan a vos? No. Tengo la solución para los caníbales. Los comemos a todos y no hay más caníbales. Es decir, parece un chiste, Víctor, parece Sí, un chiste. es tremendo, sí. Pero eso es la ideología. Claro. Sí, sí, sí. Es como... Y eso, no, y eso hasta es nazismo directamente, si uno no quiere. pero es que es ideológico, por eso es tan difícil cambiar la ideología, es tan difícil trabajar, porque uno cuando tiene que entender su propia ideología, como tiene que trabajar contra sus inscripciones más profundas sobre los propios archivos que tenemos cada uno guardados dentro de nosotros. Pero no crees que hay tanta sutileza. Yo ¿por qué nombro los medios de comunicación? Que uno conoce más lo que se manipula por detrás, que cada vez es más sofisticado y que nos están llevando a eso. Una parte es el origen, así, el seno familiar, pero ese seno familiar se está triturando con lo que es todo el bombardeo de afuera, que va transformando, ¿o no? Sí, pero el bombardeo de afuera está entrando donde puede entrar.
Bueno, Sí, pero no a mí me pueden mostrar, digamos, de claro. afuera, un montón de cosas, no es que yo sea yo, No, no, ya sé. pero porque evidentemente, emocionalmente, yo tengo otra concepción. Pero esa persona que tiene otra... Yo una persona que le enseñaron el cuento de que el mundo tiene que haber pobres y ricos y le diga repartí tu dinero, pues vos estás loco. El pobre, pobre, Grabois, con todo lo que le diciendo, él no Sí. dijo en ningún momento No. lo que lo acusan de decir que Claro. dijo de la expropiación de la propiedad privada. Exacto. Y la propiedad privada es toda una concepción En el ideológica centro del capitalismo. que viene de historia. Y la limitación de la propiedad privada es tan difícil de entender, por eso Grabois lo castigan o lo apretan con algo, y lo castigan al Papa, porque Claro. Grabois hombre del No, sí, Papa. lo señalan. Es decir, evidentemente es como es una cosa totalmente ideológica la propiedad privada. Entonces, los defenestran desde ese lugar. Y él en ningún momento habló Exacto. de la propiedad Vamos a privada. quitarle a este, vamos al otro, qué sé yo. Pero todos se enganchan por ahí para combatirlo. Por eso yo insisto que busquen ideología y busquen una definición de Schilder, Schilder, para que se den cuenta que la ideología no es una cosa racional, es totalmente emocional, que después se usa la razón Claro. para justificar esa emoción, es otra cosa. Pero tienen que entender, se tiene que entender que la ideología es absolutamente emocional en cada uno de nosotros. Todas las tenemos. Yo no digo que yo estoy por encima ni nada que se parezca. También la tengo, pero cuando uno es consciente de que responde a una emoción y no a la razón, uno tiene mucho más precaución cuando asevera algo. Porque está aseverando algo desde los afectos, sea positivo o negativo, o sea, el amor o el odio. ¿Sabés por qué se transforma en racional en parte? Veamos la historia de la humanidad. Como estuvo la época de la escolástica, de la Edad Media, donde la preeminencia del rey tenía la visión de Dios, era una visión prácticamente inamovible. Cuando viene el racionalismo, con René Descartes, y después, bueno, viene toda la corriente con Rousseau, Voltaire, vienen las democracias, bueno, se transforma eso que es creencia y hasta mística, en una creencia más bien racional. Y ahora también, vos fijate la disputa del poder, cuando realmente triunfa en la Unión Soviética, bueno, triunfa el leninismo, implica que le está disputando el poder al capitalismo, no que le va a ganar, le está disputando. Y ahí entran a ver los valores racionales. Y ya salto a lo actual. La teoría crítica de Theodor Adorno, sobre todo, bueno, está Jürgen Habermas, hay muchos, está Foucault también, el estructuralismo, está en esas ideas que disputan desde lo racional la ideología. Pero están ahí flotantes, ¿viste? Porque no son triunfadores, pero sí son cuestionadores. ¿Entendés? Está lo racional también ahí. Porque entra justamente como el poder se mostró, o hasta llegan a decir equivocadamente, y bueno, China es comunista, dice. Bueno, es un Estado que sea autoritario, con visos capitalistas, más bien, dominado por un solo partido, pero no es comunista, eso es un absurdo total. ¿Viste? Pero hay que marcarlo. Ya de lo racional para decir, no, guarda con eso, no se metan ahí. Nuestra ideología es la libertad, y te meten la palabra libertad. Somos democráticos, de la democracia, ¿no? Todos participamos. Claro, la palabra libertad también tiene que ver con una ideología determinada. Claro. ¿Qué es libertad? La libertad es, ¿hago lo que quiero o hago lo que me dejan hacer? Libertad es decir, mátenme con un fusilamiento o mátenme ahorcado. Es decir, por eso es tan difícil. Yo creo que acá el tema es cada uno tiene que ser, me parece, desde mi lugar, es tener conciencia de que hay una gran responsabilidad de todos con todos. ¿Por qué digo esto? Cuando yo puse el ejemplo del delincuente, todos me contestaron, ¿qué hace con el delincuente como pera? No, ninguno, cuando yo repregunto en la encuesta que hago, ¿qué hacemos para que haya menos delincuentes? Fue un gran cri, silencio absoluto. Y nadie pudo responder qué hacer. Porque si yo tengo que decir qué hacer para que haya menos delincuente, tengo que asumir que hay una parte de mi responsabilidad
Claro. que está ayudando a que haya delincuencia. Exacto. Bueno, Que el Dios dinero, en definitiva, bueno, vayamos desgranando de ahí. Todo es la búsqueda, no la búsqueda de lo mutuo, de lo solidario, sino la búsqueda esencial es, bueno, por eso yo hablaba hoy del exitismo, del éxito, es decir, el progreso propio, individual, que es el dinero, en definitiva, el estatus. Y eso lleva, bueno, a dividir, a separar las aguas. Y por eso algunos dicen, y este es un vago, este no quiso trabajar. Fíjate vos lo que se dice en general. No aquí, lo dice también Trump allá con los mexicanos, ¿viste? Lo echa a todos los puertorriqueños, qué sé yo. lo dice en inglés. Los ingleses, bueno, lo dice este bestia de Gordon Johnson, qué sé yo, que se quiere separar, tiene sus negocios y está en contra de Irlanda o Escocia, qué sé yo. Lo dice Bibi de Israel, Bibi Netanyahu. Netanyahu, que de vuelta que vas a gobernar Israel en toda su historia. Es decir, En Italia también, qué sé yo. lo dice Bolsonaro. Ese bueno. No, pero son líderes en este momento de toda una línea pensante y política. Fíjate en Bolivia, y cuando voy a terminar, simplemente con Evo Morales, el quilombo que tiene Evo Morales, que de vuelta casualmente se incendió el límite con Brasil y están desesperados pagando el incendio. Y nadie los ayuda. Exactamente. O casualidad. Comento esto para entender. Tengo acá en audio, dos audios de lo que está pasando en Villa Traful. Alguno habrá escuchado el posible maremoto, porque no es tsunami, que puede haber en el famoso bosque escondido, y si se cae la montaña puede haber una gran ola que va a desaparecer Villa Traful, que es un lugar maravilloso del sur, que está en uno de los 7 lagos escondidos, los 7 lagos, perdón, de Bariloche y Villa Langostura. Y lo que pasó en Villa Langostura con la nevada y la cantidad de árboles que se han caído. Tengo un amigo constructor que mandó unos audios, en la cual lo tengo, se lo mandé a Víctor, o quien quiera me lo pide con mucho gusto, para que comprenda el daño que estamos haciendo a la naturaleza y cómo un Edén, sí, Villa Langostura y Traful pueden desaparecer por la acción del hombre, de cómo estamos sacando los árboles, lo que está pasando en este momento en Villa Langostura. Y cuando fue la caída de la Ruta 40 y la gran helada, la gran nevada que hubo y los árboles se cayeron, y en Traful la posible ola que pueda hacer desaparecer Villa Traful. Si alguien lo quiere, con mucho gusto se lo mando, me lo mandan a pedir y yo lo mando por WhatsApp. Ahí sí, tiene que ser por WhatsApp. 156-382-997. Con mucho gusto se los mando para que, no es mío, es de este amigo mío que es constructor, es residente de la zona y es un amante de esa zona. Bueno, llegamos al final, Víctor. Bien, lo único, una cortita. Dale. Lo único que quiero que toda nuestra gente piense que todos somos seres políticos. Esto nos habla mucho Aristóteles, porque también escuché en televisión algo tremendo. Una periodista llegó a decir, yo soy apolítica. No sé, yo quería ponerme 2 tiros aquí, ¿viste? Porque ya ni siquiera apartidaria, porque uno puede decir, soy apartidaria, no soy ni de esto, ni de lo otro, ni de lo otro. Pero político, ya está la idea aplicada a la realidad, ya estás haciendo política, de cualquier cosa, hasta alimentación, hasta constructor, no tiene que ver. Yo siempre digo cuando política es de la forma de comer hasta la forma de coger. Claro, exacto, la pucha. Todo es una concepción política y aplico la política en cada acto de mi vida. Por eso la política de género, que se no, pero además la estrategia de dar o no placer al otro, de tomar en cuenta o no al otro en la cama, de buscar mi propio placer o el placer compartido o el placer del otro, son todas acciones políticas, y eso es política. Así que busque la definición ideología, política y partidismo. Le va a ayudar a entender cuando hablen de lo que hablen. Entonces tenemos lo de Sarmiento, con mucho gusto se los mando por WhatsApp. Y los archivos de audio de mi amigo Tito, con respecto a lo que Traful y a lo que pasó en Villa Langostura, con mucho gusto también se lo mando, para tener conciencia el daño
que estamos haciendo naturaleza y como naturaleza no es que va a tomar revancha, busca el equilibrio y va a hacer desaparecer probablemente lugares paradisíacos. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias por estar y bueno, y gracias por aguantarnos todo el tiempo y preguntar tanta gente por qué no estuvimos. Hasta el próximo encuentro. Gracias por estar aquí.